Pues primero agradecer la invitación a la Fundación Universitas pues, para poder intercambiar pues, algunas experiencias relacionadas con nuestra actuar cotidiano aquí en lo que hacemos en México, particularmente en el estado de Michoacán. Y bueno, pues vamos a compartir algunas experiencias, como les comento, pues en relación con el derecho laboral burocrático, que bueno, en nuestro país, eh, permítanme comentarles que pues relativamente es una materia nueva, acorde a nuestra constitución de 1917, que fue la primera constitución en el mundo que incluyó derechos sociales dentro de su artículo 123, es donde recoge todo el sentir de la clase obrera, que queda plasmada precisamente en este artículo 123 y que posteriormente en su evolución, pues hasta 1960 es donde se crea el apartado exclusivo de los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, nace en nuestro país un derecho laboral en general, pero no están incluidos los trabajadores al servicio del Estado porque era una relación de trabajo, relación que se regulaba por el Código Civil. Cada estado, de acuerdo a nuestra federación, tenemos 32 estados en nuestro país y cada estado tenía en su momento leyes del servicio civil. Sin embargo, hasta 1960 es donde se hace esta división del artículo 123, donde prácticamente nos fijan dos apartados diferentes. Por un lado tenemos el apartado A, el cual regula las relaciones entre la iniciativa privada, la empresa privada con sus empleados y la ley fundamental, pues es la Ley Federal del Trabajo. Entonces tenemos ese apartado A, en el cual todas esas relaciones de trabajo son reguladas por la Ley Federal del Trabajo y tiene sus propias reglas, su propia normatividad, su propio órgano impartidor de justicia, que es la Junta Local o en su caso federal de conciliación y arbitraje. Bueno, en el mundo, nuestro país pues sigue conservando estas autoridades de carácter tripartita, juntas de conciliación y arbitraje, que bueno, con nuestra reforma reciente de 1917, del 2017, es donde estamos en el proceso de extinción de las juntas. Por otro lado, tenemos el apartado B del artículo 123, y es el que regula las relaciones entre el empleado público y el gobierno en cualquiera de sus tres niveles, federal, estatal o municipal. Tiene su propia normatividad, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En el caso Michoacán, tenemos la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, y esta ley es la que crea el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Finalmente se imparte justicia con los empleados a nivel Estado, y a nivel federal está el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien es el órgano que se encarga de dirimir las controversias entre el gobierno federal y sus empleados. Entonces, así es como se organiza en nuestro país este tipo de relaciones de trabajo. Por un lado, insisto, apartado A regula todo lo que es el apartado, las relaciones entre la empresa privada y sus trabajadores. ¿Sí? Es la relación de trabajo que se da entre la empresa privada. Y por otro lado, tenemos el apartado B, que, insisto, se encarga de regular las relaciones entre Estado patrón, equiparable a patrón, y sus empleados, que puede ser federal, estatal o municipal. Recordemos que puede haber mandos medios superiores, pero hay una distinción entre los trabajadores al servicio del Estado, que pueden ser trabajadores de base,
de confianza o trabajadores temporales o por contrato. ¿Sí? Esta es la distinción que nos hacen las leyes laborales burocráticas, y la distinción entre este tipo de trabajadores es que el trabajador de base goza de estabilidad en el empleo. Sin embargo, el trabajador de confianza y el temporal o por contrato no tiene esa estabilidad en el empleo. Entonces, aquí es donde comienza digamos, la diferencia entre un tipo de trabajadores y otros. Es decir, aquí es donde tenemos esa diferencia, y que es donde se comienza a pensar sobre la cuestión de la discriminación y, por otro lado, la no igualdad en el trabajo. Entonces, habrá que distinguir muy bien cuáles son estos tipos de trabajadores, porque precisamente será parte de los comentarios de esta charla. Finalmente, lo que tratamos de ver es cómo llega a impactar los derechos humanos en este tres tipos de trabajadores al servicio del Estado. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país en el caso de la reforma a los derechos humanos, la mayor observancia? Bueno, pues tenemos precedentes importantes por los cuales tuvo que pasar nuestro país para poder llegar a tener una reforma constitucional en 2011, perdón, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, donde se otorga rango constitucional a los derechos humanos y se le da un tratamiento distinto ya a los tratados internacionales. Entonces, ahí inicia una nueva etapa en la materia de derechos humanos en la observancia, porque el artículo 1 de la Constitución es el que sufre el mayor número o cúmulo de impacto en materia de derechos humanos. Hay mayor observancia. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos da origen a esta reforma constitucional? Pues hay algunos precedentes que tuvimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Castañeda Guzmán, por ejemplo, el caso Campo Algodonero, los feminicidios de Ciudad Juárez, que seguramente les han de haber escuchado en algún momento, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que también fue un referente importante para que México pudiera implementar esta reforma. Tenemos también la sentencia de Rosendo Cantú y otros, que todos estos son referencia a esta reforma constitucional y que causa el mayor impacto en nuestro país. Así, el artículo 1 de la Constitución, en lo relativo, nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Entonces, ya tenemos algunos postulados en los cuales impone la propia Constitución, nuestra Carta Magna, para la observancia, el respeto, la promoción, la protección y el aseguramiento de los derechos humanos. Entonces, esto es lo que llega a tener una mayor responsabilidad del Estado. Entonces, comienza a cambiar el paradigma ante los órganos constitucionales, ante los órganos jurisdiccionales y todo tipo de autoridad, porque finalmente hay esta obligación de toda autoridad observar, promover, respetar, proteger y asegurar los derechos humanos. Entonces, ahí es donde viene el mayor cambio de paradigma en el actuar de nuestras autoridades de todo tipo. Así puede ser una junta local de conciliación, puede ser un juez menor, civil, mercantil, puede ser un juez de primera instancia que está dirimiendo una controversia del orden constitucional o del orden común.
Finalmente, hay obligación de observar en todo momento los derechos humanos y además la observancia de los tratados internacionales en los cuales México haya ratificado hasta el momento. Entonces, ahí es donde viene el mayor cambio de paradigma para las instituciones, porque ahora sí todas las autoridades tienen esa obligación. Es donde se inserta las figuras del control de constitucionalidad y convencionalidad, que pues finalmente también toda autoridad está obligada a ejercerlo dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones. La cuestión es que nuestras autoridades pues no estamos preparados para este nuevo cambio de paradigma. Finalmente vemos que la Suprema Corte de Justicia pues es la que nos tiene que estar dando lineamientos en base de resoluciones para poder ejercer este control de constitucionalidad y o convencionalidad en un asunto en concreto que lleguemos. Ahí es donde viene el mayor conflicto, porque como les digo, volvamos al tema de los tres tipos de trabajadores: base, confianza y sobre todo los de contrato o transitorios. Ahí es donde viene el mayor conflicto el cambio de paradigma, porque finalmente los servidores públicos pues son quienes padecen el mayor cúmulo de violaciones a sus derechos humanos en el ejercicio de sus empleos. Por supuesto que habrá que distinguir, no es lo mismo un servidor público de alto rango, como puede ser un director de área, un secretario, un director general de alguna dependencia, que bueno, ellos son de fácil remoción, porque finalmente responden a un proyecto político. Y finalmente, cuando el ciudadano acude a las urnas para emitir su voto en favor de un determinado proyecto político, pues finalmente hay esa posibilidad de que quien llega al poder por la vía de las urnas, por la vía democrática, finalmente es como se justifica su llegada al poder. ¿Sí me escucho? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, hola. Te escucha bien, Luis Fernando, sigue adelante. ¿Hay algún participante que tiene el micrófono abierto? Por favor, agradecemos a los participantes que silencien sus micrófonos. Adelante, Luis, continúa. De acuerdo, muchas gracias. Bien, entonces, pues sí habrá que distinguir quiénes son los servidores públicos, que son de remoción inmediata. Bueno, pues estamos en el caso de los funcionarios, empleados públicos, que son de primer nivel. Todo trabajador que desempeñe funciones de dirección, fiscalización, vigilancia del orden general y que además pueda manejar datos de estricta confidencialidad en favor de las dependencias, pues son empleados que son considerados de confianza. Hay trabajadores, sobre todo en los ayuntamientos, en los municipios, en las alcaldías, donde pues tenemos trabajadores que son de base y que sin embargo también pueden ser susceptibles de que con la llegada de un nuevo proyecto político y que algún presidente municipal no sea del mismo grupo político que el barrendero, por ejemplo, pues también corre el riesgo de ser privado de su empleo en aras de que este presidente municipal llegue con su grupo que lo apoyó en su campaña. Digo, tristemente, así es como sucede en nuestro país, en nuestro estado, donde tenemos 113 alcaldías y en las cuales cada renovación de las alcaldías, cada 3 años, pues existe un riesgo inminente de que los trabajadores puedan ser privados de sus empleos. Entonces, sí es preocupante que, pues finalmente también las autoridades laborales, pues imparten justicia de manera retardada por el cúmulo de asuntos que se manejan y pues que finalmente no podemos ver
restituido en sus derechos a un trabajador que ha sido privado de su empleo de manera inmediata. De ahí que son los riesgos que se tienen principalmente con este tipo de trabajadores, ¿sí? Trabajadores de base principalmente. Los trabajadores de confianza, pues finalmente, aún y cuando vemos que en materia de defensa de derechos humanos, por misma disposición constitucional, nos dice que ellos, los trabajadores de confianza, no pueden ser susceptibles de ser reinstalados en su empleo, pero más aún, no pueden reclamar el pago de una indemnización, ¿sí? Así es de que si estuvieron trabajando en una empresa o de participación estatal o en alguna área de la administración pública estatal o municipal, pues no tienen siquiera el pago de marcha, un pago indemnizatorio que pueda hacer frente a la falta de empleo. Y ahí es donde viene lo preocupante, porque finalmente no tenemos en el gran número de ayuntamientos, no existe un catálogo de puestos donde pueda ser susceptible de que el trabajador pueda tener una cierta estabilidad en determinados puestos, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos este mayor conflicto, porque finalmente también son trabajadores, también son personas que emplean todo su esfuerzo, toda su cúmulo de conocimientos volcados en la administración pública, ya sea estatal o municipal, que finalmente carezcan de derecho alguno. Ahí es donde tenemos que reflexionar sobre esta desigualdad que existe entre trabajadores, esta discriminación que puede ser hasta por cuestiones ideológicas, cuando no compaginamos con la llegada de un presidente municipal que es de una extracción partidista de izquierda o de derecha, y que nosotros seamos contrarios a su grupo, a su ideología, somos susceptibles de ser privados de inmediato de nuestro empleo. De ahí el porqué lo preocupante, de ahí el porqué también habrá que considerar algunas tesis que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que independientemente de los nombramientos que se tengan, si el nombramiento dice que es un trabajador de confianza, habrá que atender a la naturaleza de las funciones que realiza el trabajador de manera real. Esta tesis, de alguna manera, beneficia en gran medida a los trabajadores, porque se debe atender precisamente a la naturaleza propia del trabajo que se desempeña, ¿sí? No es solamente la cuestión del nombramiento. La condición para estar dentro de un ayuntamiento, de una administración pública estatal, bueno, es que exista un nombramiento y que el trabajador esté dentro de la nómina oficial de la institución. Entonces, de alguna manera, si el nombramiento dice que es un trabajador de confianza, pues habrá que atender a las funciones reales. Ahí es donde entra en aprietos la dependencia, porque en la práctica generalmente nunca se prueba cuáles son las funciones reales que desempeña un trabajador. Y es donde puede tener ventaja un trabajador en la condena a su reinstalación, pero claro, después de un juicio que puede llevar de 3 a 5 años en resolverse. Entonces, sí es importante considerar esta tesis. Finalmente por ahí a Alba le hice llegar algún material que pueda ser útil para su consulta, porque precisamente ahí es donde estoy plasmando una serie de tesis de la Suprema Corte de Justicia y que dan sustento a esta charla. Seguramente por ahí Alba la va a circular posteriormente. Bien, entonces vuelvo al tema, trabajadores de confianza. Hay una tesis de la novena época que fue emitida por el segundo tribunal colegiado del 11º circuito aquí en México. El Poder Judicial
para su ejercicio se divide en circuitos. Michoacán forma parte del 11º circuito y es donde tenemos 3 tribunales colegiados en materia de amparo y son la última autoridad colegiada que emite las resoluciones en materia de amparo directo. Esta tesis es la que les comento, la de novena época. Nos dice que trabajadores de confianza, ley burocrática del Estado de Michoacán, su artículo 5 es de carácter enunciativo y no limitativo. El artículo 5 de la ley burocrática estatal nos dice quiénes son los trabajadores de base, quiénes son los de confianza en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Hace una especie de catálogo de quiénes son los trabajadores que deban ser considerados de confianza. Pero con esta tesis abre más el abanico de opciones para que también el Tribunal Estatal las pueda considerar, porque aquí tenemos que considerar la cuestión de que son trabajadores que manejen datos de estricta confidencialidad. Y ahí es donde entramos en conflictos de apreciaciones que luego son subjetivas. Es decir, si un trabajador, el que se puedan ustedes imaginar, la persona que hace el aseo en una oficina pública, por ejemplo, está haciendo el aseo en los escritorios, que ve información importante, oficios, que ve algún plan de trabajo, que ve algún programa que se está por implementar en la administración municipal, por ejemplo, pues ya tiene una información privilegiada. Imagínense ustedes si a este trabajador se le va a considerar de confianza por haber estado limpiando una oficina de un alto funcionario. Imagínense ustedes. Una secretaria de un titular puede ser considerada de confianza o de base. Bueno, habrá que pensar cuáles son las funciones reales que desempeña y en su caso pensar si esta secretaria maneja datos de estricta confidencialidad para que debe conservar ella para beneficio de la institución. Un chofer, imagínense, que se le pueda compartir por parte del titular, el funcionario a quien está trasladando, se le ocurra comentar alguna información que se considere de estricta confidencialidad, ya se le va a considerar también un empleado de confianza. Y todo esto puede venir en una serie de violaciones hacia los trabajadores. Entonces, siendo trabajador de confianza, simplemente la Corte lo que ha dicho es que no hay una violación a derechos humanos, no se viola el principio de igualdad. Hay una tesis que les estoy compartiendo, donde nos dicen que los trabajadores de confianza deben estar excluidos del régimen de protección y de estabilidad en el empleo. ¿Sí? Hay otra tesis de la 10ª época, emitido por la segunda sala, donde nos dice en su rubro, trabajadores de confianza al servicio del Estado, su falta de estabilidad en el empleo resulta coherente con el nuevo modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Figúrense ustedes, resulta que ya no solamente la violación al derecho humano es trascendente en su violación, sino que ahora también la Corte ya nos dice que hay una plena justificación por la cuestión del proyecto político del poder. Entonces, ahí ya estarían posibilidades cualquier funcionario que justifique este servidor público de confianza para poder hacer una remoción libre de él en su cargo. Entonces, ahí es donde está lo gravoso para nuestro nuevo paradigma, porque considero que, pues finalmente, vuelvo a insistir, se trata
de una protección amplia a los derechos humanos, que la Corte de manera contradictoria, pues ahora nos está diciendo que es plenamente justificado el que cualquier trabajador, siendo de confianza, pueda ser privado de su empleo en cualquier momento. Ahí es donde está lo gravoso, porque además, en otra tesis, les comento, la tesis 258-23, también por ahí la dejo en el material. En el rubro dice, trabajadores de confianza en servicio del Estado, su falta de estabilidad en el empleo constituye una restricción constitucional, por lo que les resultan inaplicables normas convencionales. Es decir, aquí no podemos alegar una norma convencional. Si nosotros queremos argumentar los derechos sociales, ¿sí? El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a los DESC, el protocolo de San Salvador, mejor conocido, pues nos dice que no es posible argumentarlo, porque finalmente, como es una excepción constitucional y que el servidor público de confianza no tenga estabilidad en el empleo y no tenga derecho a una indemnización, pues está también dentro del mismo orden constitucional y no se viola los derechos humanos ni de carácter interno ni de carácter convencional derivado de algún tratado internacional. Digo, pues habrá que ir pensando en acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues para ver si estas contradicciones que desde el punto de vista está emitiendo la Corte son convencionales o no. Bien, pues a manera de colofón, pues comentar el derecho burocrático por ser una materia, digamos, más apegada a la cuestión administrativa, pues vemos que también por devenir en un proceso de derecho social, pues debe de fortalecerse. En nuestro país estamos viendo que se está administrativizando más la materia de derecho burocrático y que desde mi punto de vista creo que con estas tesis finalmente vamos a ir transitando hacia relaciones de carácter administrativo y ya no de carácter social, laboral. Ahí es donde yo veo un mayor riesgo por este posible cambio, esta transición que se está dando en el derecho social para pasar al derecho administrativo. Eso es lo que me parece mucho más grave, porque pues finalmente no debemos olvidar que un servidor público, sea de confianza o de cualquier índole, pues es un trabajador que también tiene necesidades, que también tiene una familia que sostener y que finalmente no tenga derecho a una indemnización por lo menos, pues es lo que puede resultar una mayor violación grave en su perjuicio. Dejo hasta aquí esta participación. Si hay alguna duda, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias.